Bueno, estamos bendecidos por la gracia del Señor, sí, Él es todopoderoso. Amén. No hay nadie como Él en los cielos y en la tierra. Por eso le glorificamos, le exaltamos, porque para siempre es su misericordia. Saludo a todos los hermanos que están acá, sí, que están conectados con nosotros en esta noche. Es una gran bendición. Hoy vamos a tener un estudio muy importante. Vamos a continuar el estudio de Génesis con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Les pido el favor de que compartan el link para que otros también reciban la bendición. No se desconecten de esta sintonía, porque estamos contentos, estamos bendecidos y Dios nos va a bendecir en esta noche por su gracia, por su misericordia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje y luego damos inicio a la exposición de la palabra. Padre, te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, Señor, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, Padre. Te glorificamos, te exaltamos, te damos todo honor, toda gloria, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Dios mío, te damos gloria, te pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos, permítenos alabarte, permítenos adorarte. Señor, háblanos en tu palabra, enséñanos tu palabra, ministranos en tu palabra para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Reprendo los poderes del enemigo, echo fuera toda obra del diablo que se levanta y se opone a esta transmisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos la gloria, Padre. Te damos la alabanza, Señor. Te damos la adoración, Señor Jesucristo. Toda gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a la escritura. En esta hora vamos a Génesis 44 con la ayuda del Señor. Amén. Génesis 44 y vamos a hacer el estudio desde Génesis 44, desde el verso 1 al 13 con la ayuda del Señor. Vamos a leer el verso 1 al 3 por la gracia del Señor. Vamos a leer el verso 1 al 3. Dice la escritura: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Amén. Bendito sea Dios. Ya vamos a hablar, a introducir. Recordemos que estamos en el año 1876 antes de Cristo. José tiene 39 años de edad. Amén. 39 años. Él se presentó ante Faraón cuando tenía 30 años. Génesis 41:16 lo hizo. Han pasado en el año 1885 antes de Cristo. Vinieron los 7 años de abundancia y luego 2 años de escasez. Ese es el escenario cronográfico en el que estamos. Ahora, recordemos que Jacob permite que Benjamín vaya a Egipto. En el capítulo 43 del 11 al 14 lo dice. El gobernador planea recibir a los 10 hermanos en su propia casa. Ese fue el mensaje anterior, desde el verso 15 al 17. El mayordomo del gobernador lo recibe en casa, el verso 18 al 24 de Génesis 43. El gobernador de Egipto se reúne nuevamente con sus hermanos, en el verso 25 al 30 de Génesis 43 lo dice. Y José, como el gobernador de Egipto, atiende mejor a Benjamín, su hermano menor. Amén. Era para probarlos, a ver si habían envidia en sus corazones. Ahora, en este capítulo 44, vamos a tener el estudio del 1 al 13. José ordena poner su copa en el costal de Benjamín. Lo hemos leído desde el verso 1 al 3. El mayordomo alcanza a los 11 hermanos y los reprende por la copa de José, desde el verso 4 al 6.
Y los hermanos se defienden de la acusación que les hace el mayordomo de haber robado la copa del gobernador, del verso 7 al 9, Génesis 44. El mayordomo encuentra la copa en el costal de Benjamín. Hasta ahí sería por el día de hoy, de esta noche, con la ayuda del Señor. Vamos a hablar el primer punto, bendito sea Dios. El primer punto es: José ordena poner su copa en el costal de Benjamín. El día anterior estuvieron en un banquete, comieron y estuvieron felices, contentos. Ahora ellos tienen que retornar a su país. Amén. Pero la Escritura dice claramente, como hemos leído en el verso, déjame compartir pantalla, en el verso 1 hemos leído, en el verso 1 al 3, dice la Escritura: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. José amaba a su padre, José amaba a su familia, estaba preocupado por el bienestar de ellos. Por eso, al día siguiente del almuerzo que tuvieron en su casa, les envió con bastante ración de alimento, como en el primer viaje cuando ellos vinieron. Amén. Recordemos que él, en el primer viaje, cuando ellos vinieron, él los puso presos por 3 días, planeando enviar a uno solo de ellos para que llevaran alimento, de acuerdo a Génesis 42, 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos. Pero luego, después de esos 3 días de cárcel, José reflexionó y más bien dejó a uno en prisión, es decir, a Rubén. Amén. A Rubén, sí. No, a Rubén no, ya lo mencionó, a Simeón, perdón. A Simeón, para enviar a los 9 con suficiente provisión para su familia. En el capítulo 42, verso 19 dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de su casa. Amén. En esta ocasión, ya no son 9 asnos de carga, más bien son 11 asnos cargados de trigo. Así le ordenó el mayordomo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar. Es decir, José amaba a su padre, José amaba a su familia y le preocupaba por el bienestar de ellos. La Escritura dice en 1 Timoteo 5, verso 8, si alguno no provee para los suyos, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Podemos decir que alabamos a Dios y servimos a Dios, pero si no nos preocupamos por las necesidades básicas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros parientes, estaríamos negando la fe. Ese mismo espíritu estuvo en José, el espíritu de Dios, el cual le movió a darle buen alimento para que llevaran a su casa. Los 11 hermanos se dieron cuenta de que los costales estaban bien llenos y bien pesados, más de la cuenta, podríamos decir. Ellos interpretaron esta generosidad como un gesto bueno del gobernador por causa de Benjamín. Amén. Pero obviamente la generosidad de José fue sin medida, pues le ordenó al mayordomo devolverles también el dinero, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Esta vez no buscaba conocer si eran honrados con el dinero ajeno, ya había conocido que eran honrados en este asunto cuando ellos devolvieron el dinero de la primera compra. Además, en los versos 11 y 12, cuando el mayordomo los alcanza, no le hace reclamo de este dinero, más bien el reclamo es por la copa, amén, que José ordenó poner en uno de sus costales. Ahora José ordena poner la copa en el costal de Benjamín. Lo hemos leído en el verso 2. Alabanzas al Señor. El verso 2 dice: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, es decir, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Bendito sea Dios. Amén. Con el encarcelamiento de Simeón, obligaba a sus hermanos a traer a Benjamín a Egipto. Sabía que el hambre era severa en la tierra y ellos no tendrían otra opción, tenían que traerlo. Ahora que Benjamín fue traído, el plan original de José continuaba. Poner la copa en el costal de Benjamín no era para hacerle algún daño a su hermano menor, más bien era para ponerlo en la misma situación de pérdida ante su padre. O sea, este era el verdadero propósito de la traída de Benjamín a Egipto. Es decir, él quería escenificar la misma tragedia que él vivió a sus 17 años cuando fue vendido. Su meta
era ver la actitud de sus hermanos frente a su padre Jacob. En otras palabras, el propósito de esta prueba era meramente para conocer el corazón de los 10 hermanos. Hasta este momento José encontró en ellos una chispa de cambio. Devolvieron el dinero. Sin embargo, y trajeron a Benjamín. Sin embargo, él quería crear un escenario como el mismo que él vivió 22 años atrás, cuando fue maltratado y vendido por sus hermanos. La idea era conocer si ellos se habían arrepentido de este pecado o seguían siendo los mismos. Las personas malvadas que ante su hermano menor y ante su padre, que lo hicieron con José, lo iban a hacer con Benjamín. Amén. Ya estando plantada la evidencia del delito, los hermanos regresan a Canaán. Dice la escritura en el verso 3, voy a compartirles, gloria sea al Señor. Verso 3, venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos. Es decir, se devolvieron contentos en el camino porque el gobernador de Egipto los atendió. Aparte de eso, les dio más trigo de lo normal. Estaban contentos. Amén. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora el mayordomo, vamos al segundo punto de este mensaje. Vamos a compartir la pantalla. Gloria sea al Señor. Segundo punto. El mayordomo alcanza a los 11 hermanos y los reprende por la copa de José. Génesis 44, del 4 al 6. José ordena a su mayordomo ir rápidamente tras sus hermanos y exhortarlos por la pérdida de la copa. Vamos a leer desde el verso 4 al 5 en esta noche. Gloria sea al Señor. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo exactamente estas mismas palabras. Gloria sea al Señor. Amén. Esta exhortación tiene 2 cargos y la descripción del objeto robado. Veamos el primer cargo. El primer cargo es el pecado de ingratitud. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? Es decir, este reclamo en pregunta solicita la razón por la cual ellos actuaron mal al tomar la copa del gobernador de Egipto. El hombre que los atendió bien el día de ayer y les ayudó en todo lo que necesitaban, y ellos aparentemente le estaban pagando mal por el bien que él les hizo. Obviamente ellos eran inocentes en este caso. Sin embargo, el cargo es justo en relación al pasado. Ellos le habían pagado a José mal por el bien que les había hecho en su juventud. José abandonó su casa, se fue a buscarlos, arriesgó su vida por varios días buscando a sus hermanos, y cuando José llegó donde estaban sus hermanos, es decir, cuando él tenía 17 años, ellos le pagaron mal a José. Lo maltrataron, lo vendieron. Por esta razón, el mal no se apartó de sus vidas. Es más, Judá, después de eso, después de que José fue vendido, perdió a sus 2 hijos. Rubén pecó contra su padre y perdió su primogenitura. Todos estaban pasando un momento terrible en medio de la hambruna. La Biblia dice en Proverbios 17:13, nueva traducción viviente: si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Qué tremendo, amados hermanos, cuando devolvemos mal por bien. Estamos bajo maldición y el mal no se aparta de nuestra casa. Podemos confesar que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero si yo pago mal por bien, el mal no se apartará de mi casa. Así yo confiese que el bien está sobre mi vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Seguimos, amados hermanos. Por el contrario, a los hermanos de José le fue mal. Amén. Por haber vendido a su hermano.
Judá, Rubén, etcétera, y estaban pasando un hambre. Por el contrario, a José le fue bien en todo lo que él hacía. Dios estaba con él, estuvo con él en la casa de Potifar, estuvo con José en la cárcel y ahora está con José en el gobierno egipcio. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y Dios bendijo la casa de Potifar, Dios bendijo al carcelero, y ahora Dios estaba bendiciendo a Faraón y estaba bendiciendo el mundo entero por causa de José. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, José no pagó mal por bien, sino al contrario, pagó bien por el mal que ellos le hicieron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Años más tarde, José mismo se lo declaró a sus hermanos que Dios le hizo bien a su vida por el mal que ellos le habían hecho. Génesis 50, 20, ya al final, cuando su padre había muerto, sus hermanos vienen y se postran ante él. Y José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Aleluya. Mira, amados hermanos, si vivimos para Dios y nos hacen mal, no devolvamos mal por mal. Porque si aplicamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vamos a quedar ciegos totalmente. Vamos a quedar sin dientes totalmente. Amén. Y nos vamos a matar unos a otros. No, amados hermanos. No devolvamos mal por mal. Por el contrario, hagamos bien al que nos hace el mal. Y el bien estará sobre nuestras vidas. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Pero el que actúa mal, el mal no se aparta de su casa. La Escritura dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, pero sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Qué precioso, amados hermanos! Mientras los hermanos de José le hicieron mal a él, amén, y José, al contrario, siempre hizo el bien, Dios estuvo con José y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Por eso hagamos el bien y Dios nos hará mucho bien en nuestras vidas. ¿Cuántos alabamos al Señor? No se le olvide compartir este link para que otros también sean bendecidos. El primer cargo es ese. Amén. El pecado de ingratitud. Porque habéis vuelto mal por bien, por supuesto. Era los hermanos que le hicieron el mal a José por el bien. Era el Espíritu Santo que estaba hablando a través del mayordomo. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Seguimos, amados. El segundo cargo que le dice el mayordomo a ellos cuando los alcanza es el pecado de hurto. ¿Por qué habéis robado la copa de plata? Génesis 44:4. Ellos hasta este momento eran ignorantes con respecto a este asunto. Supieron de la existencia de esta copa tal vez por la ostentación que hizo el gobernador el día anterior en la comida. Sin embargo, la acusación era terrible. Ellos quedaron sorprendidos por semejante acusación, amados hermanos. Bendito sea Dios. Gloria sea al Señor. Me disculpan, es que se me abrió un programa. Gloria a Dios. Qué pena, amados hermanos. Qué pena. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya voy a eliminarlo desde acá. Gloria a Dios. Ya. Amén. Ahora veamos la tercera. La segunda acusación fue el pecado de hurto. La tercera no es acusación, es la descripción del objeto robado. El verso 5 dice: ¿no es esta la copa en la que bebe mi Señor y por la que suena adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Es decir, después de esta exhortación, ellos relacionaron en su mente la copa que el gobernador ostentó el día anterior. También relacionaron la forma como éste los ubicó
en la cena, ¿se acuerdan? Los ubicó por edades en la mesa, cosa que fue de asombro para ellos, quienes se preguntaron, ¿cómo lo supo? La Nueva Traducción Viviente habla acerca de ese momento. Génesis 43:33, José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. Y en la Reina Valera dice, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Es decir, José era un hombre demasiado sabio. Ya los había atrapado psicológicamente, pues al mandarle decir con el mayordomo, ¿no es esta la copa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Ellos concluyeron que el gobernador era un adivino, era un practicante de la hidromancia, es decir, el arte de la interpretación de los líquidos en un recipiente, aceite, vino y otros líquidos. Eso se llama hidromancia. En realidad José no era un adivino. Él era un hombre sabio, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Años más tarde Dios continuó, por supuesto, la práctica de la adivinación. En Levíticos 19:26 dice, no seréis agoreros ni adivinos. En el libro de Deuteronomio 18:10-11 dice, no se ha hallado en ti que haya a pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni que practique la adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Era pecado delante de, por supuesto, José no era un pecador, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre muy sabio. Aunque José no era divino, él solo quería que ellos vieran al gobernador de Egipto como un hombre místico, un hombre lleno de autoridad, que fue capaz de descubrir un crimen que ellos habían cometido aparentemente en secreto, que ni aún entre ellos sabía quién había cometido ese crimen. Quería transmitirle esa imagen para que ellos se humillaran más. Todo esto ocurrió cuando el mayordomo los alcanzó y los exhortó. Dice, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, Génesis 44:6. Ahora, veamos cuál fue la reacción de ellos. Fue una reacción de asombro y fue una reacción de defensiva. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Los 11 hermanos se defienden de la acusación del mayordomo. Bendito sea Dios. Perdón un momentico, amados hermanos. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Los 11 hermanos se defienden de esa acusación. La defensa de los hermanos. Vamos a leer el verso 7, por favor, para entender el texto bíblico. Gloria sea al Señor. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata? ¿De tu Señor plata ni oro? Amén. Era lógico que ellos se preguntaran la razón por la que el mayordomo los estaba acusando de esta manera. ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Es decir, el día anterior el mayordomo los trató amablemente, les transmitió paz cuando estaban angustiados. Recuerde, Génesis 43:23, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón de la cárcel y se lo entregó a ellos. Ese era el mayordomo que los atendió el día anterior. Ahora les habla en otro tono. Los acusa de ingratos, los acusa de ladrones. Realmente la actitud de este mayordomo en la mente de estos 11 hermanos era absurda, cuando ellos ya les habían demostrado su honradez. Nunca tal hagan tus siervos, ellos dijeron. Por este motivo ellos defienden su inocencia, demostrándole no con palabras, sino con hechos, que ellos no eran ladrones. El verso 8 dice, he aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. Era ilógica esa acusación. Ya ellos habían demostrado su honradez. Los ladrones no devuelven algo más valioso que fue robado para venir y robar algo de menos valor. Por eso ellos se preguntaron, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro?
Amén. Tan seguros estaban ellos de su inocencia que retaron al mayordomo llevar a la muerte al autor de ese crimen. Amén. Si fuese probado y ellos serían culpables también. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Vamos al verso 9, por favor. Gloria a Dios. Aquel de tus siervos, en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ay, hermano. La Escritura dice que en el libro de Proverbios que los dichos de nuestra boca no nos enlacen, no nos aten. Debemos, hermanos, como dice la Escritura en el libro de Santiago capítulo 1, ser lentos para la ira, lentos para hablar, rápidos para escuchar. Es que ese es el problema de nosotros, amados. Amén. Toca pedirle a Dios un poco de tranquilidad y de paciencia. Ellos estaban demasiado excitados. Obviamente, estaban asombrados de la actitud del mayordomo. Y por eso retaron al mayordomo de esa manera. Pero ellos mismos se echaron la soga al cuello. Ay, amados hermanos, cuántas veces por tanta habladera nosotros pecamos. En las muchas palabras, dice el proverbio, hay pecado. Por eso el apóstol y el Espíritu Santo en Efesios 5, en Colosenses 3:16 hablan y dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué lindo es cuando hablamos a través de la palabra. Amén. Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad está sujeta a lo que diga Dios y no a lo que yo piense y a lo que crea. Estos muchachos o personas ya adultas se apresuraron. ¿Cómo van a decir eso, hermanos? ¿Cómo van a decir aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera y aún nosotros seríamos siervos de mi Señor? Era un reto, amados hermanos, apresurado por confiar en sí mismos. La Biblia dice, maldito el varón. Mire, la Escritura dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas, perverso. Por eso usted no debe confiar ni siquiera en usted mismo, ni conmigo mismo. Amén. Y más en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Porque hay personas que pueden ser víctimas de su mejor amigo. Amén. Que confían en su mejor amigo y meten las manos en el fuego por su mejor amigo. Y ese mejor amigo le puede estar metiendo en la maleta del viaje 1 libra, unos gramos de droga, de cocaína, y pasa por el aeropuerto y usted puede decir que me maten, que yo no llevo nada. No lo sabe. ¿Qué tal que con la persona que usted confía le haya metido eso? Por eso uno no debe confiar en nadie. Por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Que el Señor cuide nuestros pasos. Por eso la Escritura nos manda, dice, compañeros, soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Por eso uno debe tener de amigos y de compañeros gente temerosa de Dios. Porque el que puede ir al lado de uno, si no tiene temor de Dios, lo puede estar usando y lo puede estar metiendo en un problema gravísimo. Estos 11 reafirmaron su inocencia sin saber que uno de ellos pudo haber robado la copa. Ay, amado hermano, usted en los grupos no confíe. Yo lo he aprendido, amados hermanos. Yo he sido líder de grupos. Pero uno no debe confiar, mire, ni el que come en el plato de uno, como pasó con el Señor Jesucristo. Recientemente vemos la noticia, como pasó en Estados Unidos. Donald Trump puso sus esperanzas en Mike Pence, el vicepresidente, y lo traicionó, amados hermanos. No sé cuál fue la paga, pero allá en Estados Unidos ese hombre quedó como un traidor, amados hermanos. Uno no sabe quién es el que está al lado de uno. Por eso uno no debe andar, ese sería uno de los pecados de Donald Trump. Confiarse demasiado en sí mismo. La Escritura dice que ellos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Nosotros no vamos a confiar ni en nosotros mismos, amados hermanos. No podemos confiar en nosotros mismos.
porque eso es maldición, amados hermanos. Estos jovencitos, amados hermanos, declararon al mayordomo, tan seguros estaban de su aparente inocencia, que retaron al mayordomo a la muerte, diciendo: aquel en quien fuera hallada la copa, que muera. Ay, Señor bendito. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Era un reto apresurado. Era un reto demasiado afanado. Por confiar en sí mismos estaban declarando su propia sentencia, amados hermanos. Estaban declarando su propia sentencia. Amén. Lo mismo hizo su padre Jacob cuando regresaba de Mesopotamia ante la acusación de Labán del hurto de los ídolos. Usted lo puede leer en Génesis 31-32. Aquel en cuyo poder hallare tus dioses no viva. Delante de nuestro hermano reconoce lo que yo tengo tuyo. Que lo que yo tenga, delante de los hermanos que traíste, Labán, reconoce lo que yo tenga, que sea tuyo, llévatelo. Y que muera el que tenga tus dioses. Jacob no sabía, dice el autor, que Raquel los había hurtado. De la misma manera, los 10 hermanos no sabían que la copa estaba en el saco de Benjamín. Irónicamente, ellos declararon su propia condena. Amados hermanos, con el respeto que se merecen mis hermanos, yo los quiero, los amo, pero mi confianza está puesta en el Señor, no en el hombre. El hombre falla, el hombre miente, el hombre traiciona, el hombre busca sus propios intereses. Amén. El único que no buscó sus propios intereses fue el Señor, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no cometa ese error. Amados hermanos, no cometamos ese error. Mire que ellos dijeron: el que lleva la copa, que muera, y nosotros seremos sus siervos. Igual que Jacob: el que tenga tus ídolos, que no viva, que muera también. Y reconoce delante de tus hermanos que lo que es tuyo, llévatelo. Oh, hermanos, tengamos cuidado. Más bien encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confiemos solamente en Él. Amén. No confíe en nadie. Tenga mucho cuidado. Be careful. Watch out. Aleluya. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque el que está a nuestro lado, el que más nos sala, esos que más tocan el hombro, los que más, hermanos, son los que más apuñalean por la espalda. Amén. Como una vez alguien me dijo: pastor, acusando a otros hermanos, alguien diciéndome, me dice: pastor, y los acusó y habló contra ellos, y yo simplemente los oí esa persona, y luego me dice: pastor, es que nosotros estamos con usted. Y yo cerré los ojos y me sentí tan mal cuando me dice esa persona: nosotros estamos con usted. No, qué error. Esa persona debería estar era con el Señor, no conmigo. La obra no es mía, la obra es del Señor. Me sentí tan mal que esa persona hablara mal de otras personas, las acusara falsamente a otras personas. Y luego después empieza a tocarme, a sobarme hombros, diciendo: estamos contigo. No, amado hermano, yo me sentí mal porque el cristiano no debe estar con el pastor. El cristiano debe estar es con el Señor. Nosotros los pastores fallamos. Nosotros los pastores, hermano, no somos perfectos. Ese es el problema de la gente, amados hermanos, que pone la confianza en el hombre. El hombre falla, el hombre miente, el hombre traiciona. Ponga la confianza, hermano, y póngase de parte del Señor y no del hombre. Bendito sea el Señor, porque al que usted le dice: yo estoy contigo, ¿qué tal que esa persona a la cual usted le está diciendo: yo estoy contigo, esté en adulterio, está en pornografía, está en un pecado oculto? Solamente Dios lo sabe. Por eso uno se pone del lado del Señor, el cual no pecó, ni hubo engaño en su boca, quien cuando le maldecía no devolvía con maldición. Por eso me pongo al lado del Señor. Él no falla, Él no miente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? No olviden compartir este tema, hermano, para que otros también reciban la bendición del cielo. Estamos contentos, amados hermanos. Estamos bendecidos. Démosle gloria a Dios, alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Seguimos, alabanzas al Señor. Gloria sea al Señor.
Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. El mayordomo encuentra la copa en el costal de Benjamín, desde el verso 10 al 13. Este es el último punto que voy a tratar en esta noche, con la ayuda del Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. El mayordomo encuentra la copa, es decir, el mayordomo acepta el reto de los hermanos. Leamos en parte, no totalmente. Amén. El verso 10 dice, el mayordomo dice, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare la copa será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, el mayordomo era un siervo muy fiel a José. Amén. Mire, nótese, porque era que José era un hombre de Dios, hermano. Un hombre que había ganado un testimonio limpio. Este mayordomo, sin saber que ellos eran los hermanos de José, porque hasta este momento el mayordomo no sabía, sin saber lo que había ocurrido 22 años atrás, el mayordomo no lo sabía, sin saber el verdadero plan de José con estas acciones. Amén. Solamente se limitó a obedecerle. Sabía que su amo, José, no era injusto, no era malo. Sabía que todo eso tendría un propósito justo. Por eso el mayordomo respetó el proceder del gobernador. Amén. Si José hubiese sido un gobernador malo y el siervo justo, temeroso de Dios, amén, el siervo les hubiese declarado a ellos, les hubiera dicho, váyanse lejos, mi amo es malo, los quiere inculpar de un crimen que ustedes no cometieron. Amén, los hubiese ayudado como lo hizo Abdías, el mayordomo de Acab, en primer libro de Reyes, capítulo 18. Amén, el cual Abdías, el mayordomo de Acab, era en gran manera temeroso de Jehová y por eso desobedeció la orden de la reina. Primer libro de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 cuevas y los sustentó con pan y agua, porque sabía que su amo Acab era malo, era perverso. En este caso es todo lo contrario. Este mayordomo del gobernador de Egipto sabía que José era temeroso de Dios, era justo, era recto, era generoso, era bueno. Amén. Y por ese motivo el mayordomo no cuestionó la orden, no entorpeció el plan de su amo justo. Sabía que él no obraría en maldad, sabía que estaba buscando algo y al final lo entendería, lo que él ahora no lo sabía. Por esta razón aceptó el reto de los 11 hermanos. También ahora sea conforme a vuestras palabras, pero no aceptó el reto de la muerte, porque sabía que José, el gobernador, no quería que nadie muriese. Amén. Y por eso el mayordomo dijo, aquel en quien se hallare la copa será mi siervo. No les aceptó la muerte, porque ese fue el plan de José, respetó el plan de José. Y vosotros seréis sin culpa. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Por eso, amados hermanos, José es un tipo del Señor Jesucristo, recto, justo, santo, perfecto. Amén. Y si el Señor nos da órdenes, hay que obedecerlas, amados hermanos. No cuestionemos las órdenes del Señor. No cuestionemos su palabra, amados hermanos. Porque el Señor todo lo que hace es santo, es perfecto, es recto, es justo. Así parezca injusto, al final sabremos que no es injusto. Al final sabremos, como dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10.
es que después de que hayamos padecido por un tiempo, el Dios de toda gracia nos, hermano, establezca, hermano, mire, el Dios de toda gracia nos va a llevar a la gloria y entenderemos que este sufrimiento, esta leve tribulación fue pasajera, que las tribulaciones y aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria que se ha de manifestar con nosotros. Por eso José es un gobernador justo, recto, santo, tipo del Señor Jesucristo, que sabe lo que hace, y el mayordomo es un tipo del siervo fiel que le obedece al Señor en todo, sin cuestionar nada, sin entorpecer el plan de Dios. No como Pedro, que quería entorpecer el plan de Dios y le dice al Señor: ay, no vaya a Jerusalén, que no te acontezca esto, cuídate de ti, ten piedad de ti mismo. Y el Señor tuvo que reprender a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas en la mirada de las cosas de Dios, sino en los hombres. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, no podemos entorpecer el plan y la perfecta voluntad de Dios cuando estemos pasando una tribulación, un problema. ¿Por qué? Porque juntamente con la prueba Dios da la salida. Él sabe lo que hace. Bendito sea el Señor. Por eso el papá del hijo pródigo no entorpeció el plan de Dios, prefirió esperar. Él pudo haber enviado a sus siervos para darle alimento a su hijo, pero no, esperó que Dios hiciera la obra y esperó que Dios lo tratara hasta que él entró en sí, hasta que él reflexionó, recapacitó y regresó a casa arrepentido. No seamos piedras de tropiezo. Dejemos que Dios obre en muchas personas, como el mayordomo permitió que Dios obrara a través de esta prueba de José, a través de esta copa que había metido. Él sabía que la había metido en el costal de Benjamín. Por eso él no aceptó la muerte. Sabía de que no era justo y sabía de que la orden que le había dado a José solamente era tomarlo a él como siervo. Los demás se podían ir libres, porque ese era el plan de José. Alabasabacaya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. La copa es hallada en el saco de Benjamín. Vamos a leer el verso 11. Alabanzas a Jesús. Entonces ellos se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó el mayordomo. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Bendito sea Dios. Tan confiados estaban de su inocencia, que cada uno de estos 11 hermanos se apresuró a descargar las asnas y abrir sus sacos para que el mayordomo las revisara. Como decimos ahora, el que nada debe, nada teme. Dice la Biblia, ellos se dieron prisa. O sea, prácticamente estaban como enojados con el mayordomo por esa acusación. Y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo. El mayordomo sabía dónde estaba la copa. Sin embargo, no se apresuró a ir directamente al lugar donde estaba. Él mismo la puso, él sabía. Y lo hizo tomándose su tiempo para no despertar sospechas. Más bien actuó como si no supiese del asunto. Procedió a usar el mismo método que usó José para ubicarlos en la mesa. Génesis 43, del verso 33, que los ubicó desde el mayor y acabó en el menor. Es decir, la autoconfianza en su inocencia, la de los 11 hermanos, se iba aumentando a medida que los sacos eran revisados. Cuando empieza con el primero, el de Rubén, amén, luego sigue con el segundo, y así sucesivamente, Simeón, Judá, etc. Y ellos, esa autoconfianza y su inocencia se iba aumentando a medida que los sacos eran revisados. Ellos dirían, se da cuenta, no está, somos inocentes. Ellos se sentían victoriosos en este reto. Entre más sacos eran revisados, más se sentían confiados. Lo que no se imaginaban era que el mayordomo encontraría la copa en el último saco. No tenían idea del golpe emocional, de la decepción que iban a sentir. Dice la Escritura, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Esta era una prueba terrible.
José no lo hacía con el objetivo de incriminarlos y castigarlos para vengarse. Su plan era probarlos para conocer si verdaderamente se habían arrepentido del pecado que cometieron contra él 22 años atrás. Él no estaba devolviendo mal por mal. Pues al poner a Benjamín en la misma situación que él vivió ese día terrible en el que fue vendido, comprobaría si ellos estaban dispuestos a abandonar a su hermano Benjamín como lo hicieron con él. O si estarían dispuestos a darlo todo por su hermano. Y esto demostraría su arrepentimiento del pecado que cometieron 22 años atrás contra José. Veamos la reacción de los hermanos cuando el mayordomo mete la mano en el saco, revuelve el trigo y saca la copa del saco de Benjamín. Dice el verso 13, voy a compartirles el verso 13. Por favor, ya este es el último verso que vamos a leer. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Este es el último punto, ya estamos terminando. Es decir, en un acto desesperado y de ira y de decepción con ellos mismos y de dolor por su hermano Benjamín, manifestaron la costumbre oriental de luto. Rasgaron sus vestidos. Amén. Ahora ellos estaban experimentando lo que su padre Jacob experimentó cuando se dio cuenta de la pérdida de José, cuando él interpretó los pedazos de la túnica de colores que le había hecho llenos de sangre y dijo: una mala bestia lo destrozó. Génesis 37:34 dice la escritura: Jacob rascó sus vestidos, se tiró a tierra, puso cilicio sobre sus lomos, se tiró al piso y echaba cilicio sobre sus lomos, sobre su cintura, y guardó luto por su hijo muchos días. Es decir, cuando ellos rasgan sus vestiduras, manifiestan, amén, ira contra ellos mismos por bocones, por haber dicho: muera el que tenga la copa y nosotros seremos ciertos. Sintieron decepción de ellos mismos, amén. Sintieron dolor por su hermano Benjamín, porque sabían que Benjamín no era un ladrón, alguien la metió. Amén. Rasgaron sus vestidos, experimentaron lo que su padre Jacob experimentó cuando recibió la noticia. Déjame decirle algo, mis amados hermanos: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mi madre, que me está oyendo, lo sabe. Nosotros, los hijos, hacemos llorar a los padres. Eso lo sembramos. Cuando tenemos nuestros propios hijos, nuestros hijos nos van a hacer lo que nosotros hicimos a nuestros padres. Por eso la escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Estos muchachos deshonraron a su padre, le mintieron. Y su padre interpretó eso como una muerte, y él rasga sus vestiduras y siente dolor que se muere y llora. Ahora ellos están rasgando sus vestiduras, están llorando, están en angustia, están desesperados, están decepcionados de sí mismos, de ellos mismos. Aleluya. Amados hermanos, no hagamos el mal, porque eso se nos revierte. El que si actuamos mal como ovejas, hermano, eso se nos devuelve a nosotros. La escritura dice en Mateo capítulo 7, no hagamos a los demás lo que nosotros no quisiera que nos hicieran a nosotros. Por eso hay que hacer el bien, aún hasta nuestros enemigos. Por eso hay que ser sinceros, no hay que ser mentirosos, porque nos van a mentir, y si hacemos sufrir, nos van a hacer sufrir a nosotros también. Amados hermanos, qué tremendo lo que están viviendo estos muchachos ahora. Rasgaron sus vestiduras. Amén. En aquel entonces,
cuando su padre rasgó las vestiduras porque supo o entendió de que una bestia aparentemente destrozó a José. En aquel entonces, estos 10 muchachos eran culpables, pero no mostraron ningún remordimiento por ese pecado, ni tuvieron compasión por su padre al verlo llorando en silicio, rasgando sus vestiduras. Ahora que ellos rasgan sus vestiduras y están llorando, son inocentes y demuestran su más profundo remordimiento. Y se apresuran a llenar las sacas nuevamente y a ir ante el gobernador para pedir compasión. Ellos sabían que lo que temía su padre ahora era una realidad. Por este motivo, Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Génesis 42, 38 se lo dijo a Rubén: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, es decir, José, y él solo ha quedado, Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino a Benjamín, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, o sea, me voy a morir. Amén. Ellos mismos declararon la sentencia contra su propio hermano, la sentencia de muerte. Ellos se apresuraron, amén, a decir: muera en quien sea hallada la copa. Amén. Ahora se apresuran a pedir misericordia al gobernador de Egipto, porque sabían que si el joven no volvía a su padre, no solo Judá, que se había ofrecido como garante, ahora todos serían culpables ante su padre por haber declarado la sentencia de muerte de su hijo. Serían culpables de la muerte de Benjamín y serían culpables de la muerte de su padre Jacob. Dios los había puesto entre la espada y la pared. No tenían salida. Amados hermanos, todo esto les ocurrió por encubrir su pecado. La Escritura dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios amaba a estos 11 muchachos, a José también, por supuesto, y por amor a ellos Dios los estaba disciplinando. Estaba usando al mismo José bajo la sabiduría del Espíritu Santo para ponerlos en ese aprieto, para que ellos confesaran su pecado. Mire, hermanos, no espere que Dios, por amor a su alma, por amor a tu alma, permítame ser más puntual, a tu alma, después de que tú le fallaste al Señor. Y no te estoy acusando, simplemente te estoy diciendo que si no confiesa el pecado, si no se aparta de esa maldad, no prosperará. Si no nos arrepentimos, dice la Escritura en Lucas 13:3, pereceremos todos. Amado hermano, no espere que Dios nos ponga entre la espada y la pared por no haber confesado ese pecado. Entre más pase el tiempo, más dura va a ser la prueba. Y la presión que va a hacer Dios va a ser más terrible hasta que confieses. Porque Dios no quiere que te pierdas. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino quiere la vida. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche. Pido tu bendición sobre tus hijos. Permítanos, Señor, a no pecar contra ti. Permítanos, Señor, a confesar nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Pido, Señor, que nos ayudes a ser santos, rectos, justos, como tú eres recto, como tú eres santo, como tú eres justo. Te pedimos, Señor, misericordia sobre mis hermanos, sobre mi vida. Ayúdame, Padre, a actuar en rectitud y a no actuar mal, ni a devolver mal por mal, porque sabemos que tú nos puedes poner entre la espada y la pared, así como pusiste a estos 10 muchachos entre la espada y la pared, por no haber confesado ese pecado. Pasaron 22 años,
pero para ti ese pecado no había pasado. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú no quieres que nosotros perezcamos por toda la eternidad. Y por eso, Señor, obras a través de las circunstancias de la vida para que nos arrepintamos. Muchas gracias por esta palabra. Pido la bendición sobre tus hijos y que la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, nos limpie de todo pecado, nos mantenga santos y puros delante de ti. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Me alegro que ustedes se hayan gozado juntamente conmigo. El próximo capítulo de la próxima parte del verso 14 hasta el 34 está tremendísimo. Ya está listo. Pronto lo voy a dar ese mensaje. Si usted se ha sentido bendecido, alimentado por esta palabra y desea ayudarnos con una ofrenda, debajo del video está la forma como lo puede hacer, para que nos ayude a seguir llevando esta obra adelante y a seguir haciendo esta obra, predicando la palabra adelante. Debajo del video está la forma como lo puedes hacer. Que el Señor les bendiga. Permítame orar por ustedes y nos veremos con la ayuda del Señor. Mañana a las 9 pondré un mensaje de los que estoy poniendo y si Dios lo permite, en la noche pondré otro mensaje. El domingo estaremos a las 9 desde nuestro templo local con ayuda del Señor y transmitiremos también en línea. No se pierdan estos mensajes. Padre, te doy gracias por darnos esta palabra. Te pedimos que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas. Señor, al acostarnos a dormir, danos de tu paz. Señor, permita que haya tranquilidad en nuestros vecinos. Reprendo los demonios que usan a los vecinos, a los perros, a los animales, para alterar la tranquilidad. Yo fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Fuera toda obra del diablo. Dios mío, danos tu paz. Danos el sueño que das a tus amados. Y si tú vienes esta noche, llévanos contigo, Señor, no nos dejes. Permita que la paz que sobrepase todo entendimiento esté en nuestra mente, en nuestros corazones, en la de mis hijas, de mi esposa, en la de mi vida, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Manita Marisa, Dios la bendiga. Gracias, hermana Luz, hermana Janet y todos los que se están despidiendo. Que el Señor le bendiga. Nos veremos en la próxima ocasión.